Miren, en la parte de aquí, sí, nos está diciendo, ¿no? Elegimos la potencia base de 10 MVA. Como les expliqué, se toma la mayor, ¿no? Listo. Común en toda la red. Allá, esta potencia se entiende que se va a transmitir desde aquí hasta la carga. Entonces, por la zona 1 tengo la potencia base, que es igual a la potencia base que está por aquí, y que es igual a la potencia base que está por aquí. ¿Sí? Eso no trata de decir el problema. Ahora, ¿qué más? Nos dice, y una tensión base en la zona de la línea BL, igual a 138 kilovolts, ¿no? 138 kilovolts es la máxima tensión. Como le decías, normalmente es común tomar los valores base de acuerdo a mi problema, los valores máximos. ¿Está bien? En este caso el transformador te ayuda bastante, ¿no? Tomo el valor máximo por aquí y el valor máximo por aquí. Ojo que yo tomo el valor máximo, la tensión base de 138 y la potencia base de 10. Entonces, sigamos, dice, utilizando la relación de transformación de los trafos para que no aparezcan en el cálculo en PU, es posible distinguir en la red bajo estudio 3 zonas con diferentes tensiones base, que le he explicado. Dicen, de esta forma, las tensiones base para las zonas G y C hace referencia a la zona donde está el generador y C donde está la carga. Son, ¿no? La tensión base. ¿Cómo sería el cálculo de la tensión base? La definición es esta, ¿no? De acuerdo al generador, mi transformador, si estoy aquí en la tensión base en el generador, que está en zona 1, sería de acuerdo a la dirección de transformación, ¿no? Él, sobre él, sería la tensión base que yo definí por aquí, perdón, sería la tensión del generador sobre la tensión base que definí por aquí, ¿no? Acá está. Sería 13.2 sobre 132 por la tensión de la línea. ¿Está bien? Y la tensión de la línea yo casi le he definido, ¿no? Como valor de 138, ¿no? La que está aquí, 138, la que está por aquí. ¿Está bien? Ahora, lo mismo ocurre para la tensión en la carga, ¿no? La tensión base en la carga, que sería 69 sobre 138 por la tensión base de la línea. ¿Está bien? Si realizan unos cálculos, se va a determinar estos valores, ¿no? Ahora, tengo las tensiones base, ¿no? Ya tengo las tensiones base tanto en el generador zona 1, en la línea zona 2 y en la carga de la zona 3, ¿no? Entonces, ¿qué podemos determinar ahora? Las impedancias. ¿Por qué? Porque si tengo la tensión y tengo la potencia, puedo determinar la impedancia y también la corriente, ¿no? Entonces, primero vamos a calcular las impedancias, ¿no? En la zona 1, o sea, donde está aquí el generador, sería, ¿no? La impedancia base del generador. Sería la tensión al cuadrado sobre la potencia, ¿no? Esta fórmula es fácil de hallar, ¿no? Por una simple EO, ¿no? Entonces, reemplazando estos valores, se determina el valor, ¿no? Lo mismo ocurre la impedancia base de la línea, ¿no? Sea su tensión al cuadrado sobre su impedancia. Listo. Lo mismo ocurre con la tensión base en la carga, ¿no? Y como decía, también la corriente, ¿no? Sería la potencia sobre raíz de 3, la tensión base, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Si estamos sobre raíz de 3, estamos hablando ya de un sistema trifásico, ¿no? Lo mismo para la línea y lo mismo para la carga, ¿sí? Para las tres zonas, ¿no? ¿Qué más? La impedancia de la línea, ¿no? O sea, vamos a calcular ahora los valores por unidad. Como decía, el fin de este método no es calcular los valores por unidad y nos facilita resolver el problema, ¿no? Entonces, primero la impedancia de la línea. La impedancia de la línea, ¿qué sería? Ojo, en valores por unidad sería la impedancia real sobre la impedancia base, ¿no? La impedancia real, dado el problema, ¿no? Nos dice que es ese valor que está aquí. La impedancia de la línea es esta, ¿no? Y la carga también, ¿no? Entonces, perdón, la impedancia de la línea sería, ¿no?, el dato de la carga real sobre la impedancia base que yo he calculado.
de mis definiciones, ¿no? Determino esto. Lo mismo para la impedancia de la carga, ¿no? Sería el valor de la carga real sobre la impedancia base de la carga. Ahora, la reactancia de cortocircuito de transformador. Aquí hay que hacer un pequeño énfasis en que no es como lo estamos haciendo aquí, si sobre la impedancia base, no, no, no. El transformador, si fuera un transformador ideal, no se consideraría un valor de impedancia, o sea, no hubiera cambio de tensión, o sea, viéndolo desde aquí, ¿sí? Por ejemplo, ese transformador que está aquí, ¿sí? Si fuera solamente ideal, ¿está bien? No se reemplazaría, no habría una caída de tensión, o sea, sería su representación solamente como una línea continua entre B1 y B2. Pero al ocurrir, o mejor dicho, al darme un de dato ya, o sea, la impedancia de cortocircuito, que me está diciendo, ojo, aquí va a haber una pérdida, va a haber una caída de tensión. ¿Por qué? Porque el transformador lo estoy reemplazando mediante una reactancia. ¿Está bien? Hay que tener mucho cuidado ahí. Sobre todo para los cálculos a mano, ¿no? Porque, bueno, si lo hacen mediante un programa, el programa está programado, ¿no? Para que una vez que tú ingreses los datos, sabe que te va a solucionar el problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿y cómo se calcula eso? A ver, la reactancia del cortocircuito de T1 en PU, ¿sí? El valor en PU, ¿qué sería? Sería la impedancia que te dan de base ahí, ¿está bien? Que también está en PU, ojo. Miren, este valor que está aquí, ¿sí? Está en PU, los valores de impedancia, porque en porcentaje, ¿cómo sería? 10% sería 0.01, ¿sí? Sería su impedancia base, ¿no? Entonces, estos valores que están aquí son los valores en PU respecto a su potencia base, que es aquí, ¿no? Sería 5. Entonces, nosotros hay que definir esos valores, ¿sí? ¿Cómo se explica esto de aquí? Se explica de la siguiente manera. Se dice que la impedancia nueva, ¿no? En PU que yo quiero hallar respecto a mis valores base, que es lo que he definido que están por acá, ¿sí? Sería los valores bases antiguos, ¿no? Es una igualdad entre los valores bases antiguos, o perdón, la reactancia antigua por el valor de su tensión antigua sobre su potencia base antigua, ¿no? Eso sería por la multiplicación de los valores actuales, o mejor dicho, los valores que yo quiero hallar en PU respecto a mis valores base que yo he determinado, ¿sí? Bueno, es una formulita, ¿no? Y se resuelve y se determina el valor. Lo mismo ocurre para transformador 2, ¿no? La impedancia, en este caso la reactancia en PU nueva, sería la reactancia en PU antigua, que es la que está aquí en la empieza de cortocircuito, ¿no? Por su tensión base antigua sobre su potencia antigua, ¿no? Es una división entre antigua, ¿no? Y el valor, o sea, el valor que tenía sobre los parámetros que yo quiero determinar, ¿no? En PU, haciendo referencia a mi base que yo he definido y mi valor de mi tensión que he definido, ¿no? ¿Sí? Y determino, ¿no?, los valores, ¿no? Y lo mismo ocurre para la tensión en la barra 1. Bueno, la tensión simplemente sería la tensión real sobre la tensión base que he determinado, ¿no? Bueno, ahora sí, tengo su valor en PU, de la impedancia de la línea, de la carga, del transformador 1, del transformador 2 y del generador, ¿no? Perdón, tengo la tensión del generador. Entonces, el problema se hace más simple, ¿no? Porque simplemente es como determinar un pequeño circuito eléctrico, ¿no? Donde veo solamente impedancias y resuelvo el problema, ¿no? Simplemente sería la tensión. A ver, sería bueno hacer un pequeño gráfico, ¿no? Un pequeño gráfico sería bueno hacer aquí. Bueno, a ver cómo me saldría un pequeño gráfico aquí. Miren, vamos a hacer aquí